Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que se conecten algunas personas. Hoy me siento muy feliz. Tengo la dicha de compartir este momento junto a una persona a la que quiero muchísimo, a la que estimo y admiro. Ella es Magali González, consultora en Bioexistencia Consciente y comunicadora de Humano Puente. Vamos a esperar a ver dónde está, que se una. Aquí la tengo. Aquí está. Que se una. Hola. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, amiga? Qué Tanto lindo, tiempo. qué lindo estar ¿Cómo haciendo está todo? esto. Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy Feliz, contenta, contenta, feliz. honrada de tenerte aquí conmigo, de poder hablar un rato de todo esto hermoso que es la decodificación bioemocional y la bioexistencia consciente y Ay, yo cómo estoy nos igual. unió este camino, cómo llegamos a este lugar que ahora es nuestra casa, es el lugar donde compartimos y nos sentimos a gusto, donde aceptamos cada parte de nuestro ser, nuestras luces y sombras, donde se siente plenitud absoluta al tomar conciencia y de alguna manera al guiar a muchas personas que quieren iniciar en este camino de despertar, de vivir en coherencia, de vivir a plenitud. Y bueno, yo me siento feliz de poder hacer lo que me gusta, de disfrutar cada segundo, esta unión con todas estas almas que llegan de alguna manera a tratar de solucionar algún detalle de su vida que no le permite vivir cómodo o feliz, pleno, o cualquier síntoma en su cuerpo, Qué, ¿no? De alguna manera. Te miro y estamos las dos con una sonrisa así de oreja a oreja, porque yo me Felices, siento ¿no? igual y honrada, feliz, un honor que me hayas invitado y que podamos transmitir esto juntas, contar desde nuestra propia experiencia lo maravilloso, lo hermoso que es este camino, lo linda que se pone la vida. Así que sí, muy feliz. Cuando quieras, empezamos. ¿Por dónde empezamos, Sí, no? bueno, mira, a mí me gustaría contarle un poquito Ay, a ahí todas se estas van personas. sumando. Sí, hay muchísimas personas. Gracias por estar aquí, por Qué lindo, escucharnos, hola a todos, por gracias. querer saber un poquito más de qué se trata todo esto. Digamos que la decodificación bioemocional y la existencia consciente es una corriente creada por Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que Ujú. nos ofrecen este hermoso camino en el que tenemos la oportunidad de entender, de comprender, de escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice, lo que nos dice la realidad y lo que de alguna manera nos va a llevar a esa introspección que nos va a inducir a tener mayor conciencia y mayor contacto con nosotros mismos, con eso que venimos a hacer, con eso que es nuestro propósito de vida, en realidad. Y que muchas veces nos dispersamos o nos entretenemos con cosas externas a nosotros y que no nos permiten escuchar esa vocecita interna que siempre nos está recordando esas emociones que están allí y que debemos sanar. Y el mayor Cuéntame de alguna despertador, manera, bueno, amiga, así, ¿qué, lo que qué quería decir piensas es de esto? que es así, y siguiéndolo con lo que vos estás contando acá, que ese despertador que todos tenemos en la vida es eso que nos molesta, eso que no nos gusta, eso que nos duele, eso que llamamos síntoma, esa incomodidad, lo que no me permite vivir en pleno, feliz, plena, feliz, Exacto, es eso lo primero que exactamente. hay que mirar. Primero, darse cuenta de eso, que ya es un paso importante, ¿no? Tomar conciencia de que tengo algo acá en mi realidad que no me gusta y querer Ese es el mirarlo, primer paso. animarse a mirar. Ese es el primer paso y es lo primero, es lo que necesitamos para poder hacer algo, para poder empezar a trabajar en consulta. Siempre es Exacto. desde el síntoma, que el síntoma siempre nos va a llevar
a una historia, ¿no? Una historia donde hay un dolor para sanar. ¿No? Así que sí, todo ese Exactamente. caminito. Sí. Hola, hola a todos los que están por allí saludando, qué bello, Ay, qué sí. bien tenerlos aquí, se siente rico. Y voy viendo los nombres y me pone feliz, me encanta. Gracias, gracias por estar Sí. ahí Mira, acompañando. Maga, cuéntanos algo. Dale, a ver. Cuéntanos cómo descubriste este hermoso camino. ¿Qué te trajo hasta aquí? Bueno, a todos, yo te cuento en mi caso, mi vida iba muy normal, ¿no? Yo no sé cómo te puedo, viste que hay muchas personas que ya vienen de otras corrientes o de caminos más espirituales. En mi caso, yo soy ingeniera en sistemas, ¿no? Todo era muy estructurado en mi vida, muy de corporaciones y de empresas y de familia, y Muy muy, automático. pero tal cual. Y a mí, en ese momento de mi vida, a mí lo que me movilizó mucho fue enterarme que una prima mía, una primita que yo quería mucho, le diagnostican un cáncer, y un cáncer de colon. Y a mí eso fue lo que digamos, me movilizó demasiado, ese hecho, ¿no? Que no lo tenía yo, no tenía yo el síntoma físico, pero sí me había movilizado sobremanera que ella lo tuviera, ¿no? Entonces, Tu yo realidad te ahí, lo estaba mostrando de claro, alguna manera. claro, yo después, cuando empecé a caminar por este camino, me di cuenta, porque yo en ese momento no me daba cuenta que eso me quería decir algo a mí, jamás, no me daba cuenta. Lo que sí me di Claro, cuenta es que no podía ser casual, de que no podía ser mala suerte o porque casualidad que ella se haya enfermado. Eso es lo que me empezó a hacer ruido. Digo, acá algo pasa. Pero yo siempre pensando en ella. Acá algo pasa, ¿qué claro. pasa? Acá algo hay, ¿no? Esto no es Entonces, conmigo. eso fue lo primero. Claro, esto no tiene nada que ver conmigo, pero acá hay algo que no puede ser casual. Yo no veía esa parte, ¿no? Que me estaba De contando, esa por manera, supuesto, Dani. claro. Pero sí, claro, pero ahí arranqué, porque ahí arranqué a investigar, ahí me empezaron a llegar cosas. Hay alguien que puse ahí adelante mío, me dijo, y tal vez estaría bueno que ella se haga, me hablaban siempre así, ¿no? De que tu prima vaya y se haga, y me dijeron así, una buena biodecodificación familiar. Yo en ese Ok, momento, que era hace 3 años atrás, no hace mucho de esto, no sabía ni lo que era, no sabía ni lo que era, ni siquiera hablar de monopuente, me estaban hablando de otra corriente. Pero yo como no claro. sabía lo que era, y más o menos me lo explicaron, yo no entendí nada de lo que me explicaron, y ahí dije, voy a ir yo, porque si no, ¿cómo le voy a contar a ella que vaya si yo no sé ni lo que es? Voy, ¿no? Claro, Y, y así arranqué, pero cuando llegué con esta consultora, lo primero que me preguntó, ¿por qué estás acá? Y yo le conté, le digo, mira, me pasa esto de mi prima. Y ella ahí en ese momento me dijo, bueno, pero esto es de tu prima, ¿no? ¿Vos estás acá por algo? ¿Qué te pasa? Estamos hablando que no era de Mano Puente, ¿no? Y fue perfecto para claro, mí ese momento porque total. yo ahí redefiní mis síntomas y arranqué por otro lado. Pero a lo que voy es que si en ese momento, si yo hubiera ido a un consultorio de Mano Puente, sí, eso hubiera sido súper válido para ver qué me quería mostrar a mí, ¿no? Porque justamente Claro, ella, y en ese momento me dijo, bueno, ella siente que la cagaron, ¿no? Porque en el colon hay como una guarrada, ella está sintiendo eso. Y si yo lo hubiera buscado eso mismo a mí, en ese momento de mi vida, si me hubieran hecho esa pregunta a mí, yo lo hubiera encontrado a mí. Yo en ese claro. momento, el Sin drama duda que alguna. estaba viviendo y sin poder expresar, tenía que ver con eso, tenía que ver con eso. Y en mi historia era mi socio con el que teníamos una empresa ya hace muchos años y teníamos muchos empleados. Yo hace poquito había sido mamá de mi tercer hijo, yo tenía 36 años en ese momento, y él se quería ir de la empresa y yo sentía que se estaba cagando literalmente en mí, que era lo que me mostraba Literal, mi primita, pero claro. yo en Era como ese tú lo momento no lo sentías y veía, lo pero estabas viviendo. era muy fuerte. Yo no Claro, empecé a trabajar eso ahí, yo me fui por otro lado, pero lo que quería contar es esto, que siempre, siempre, si me moviliza mucho, está en mi historia, no puede estar, no puede no estar. Y desde ahora, bueno, y total. por supuesto en todas las memorias y todo lo que hacemos, ¿no? Y las cosas que después uno va descubriendo en el transitar este camino. Pero así llegué, así arranqué, amiga. Así Maravilloso. fue. Sí, muchas ¿Querés con? veces me preguntan a qué me dedico actualmente, ¿no? Entonces, cuando quiero explicar de alguna manera qué estoy haciendo ahora, que soy consultora, que me dedico a la descodificación bioemocional, la existencia consciente, mucha gente no sabe de qué se trata, no tiene ni Claro, idea. Entonces me claro. dice, pero bueno, explícame un poquito de, o sea, cómo funciona, de qué va, qué hacen allí.
¿En qué se basan, no? Entonces, bueno, yo de alguna manera trato de expresarles que allí conseguí respuestas a preguntas que me venía haciendo durante años y que no entendía por qué sucedían o Claro. por qué me pasaba determinada situación a mí. Y quedaba como trunco, siempre quedaba ahí como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta que en algún momento yo comienzo a preguntarme, ¿para qué a mí? Muy bien. Y Wow. ahí Eso. cambió absolutamente todo. Y siempre le digo eso a las personas, mira, a través de este despertar, lo que tenemos que buscar es para qué cosa me está sucediendo esto a mí. Y Y para para mí qué cosa eso, buena, ¿no? Que siempre para es qué para algo cosa bueno. buena, total, Ujú. exacto. Y para mí fue eso, fue esa unión completa entre lo que puedo tocar, sentir y oler y lo que no. Todo lo sensorial y esa parte espiritual, que todo es espíritu en realidad. Pero es esa unión, esa convergencia entre las dos lo que en la que yo conseguí mi plenitud, de alguna manera. Es Además, comprender que no somos solo un cuerpo, que somos claro. mucho más que un cuerpo, que somos nuestras emociones, que somos nuestra mente, que somos nuestros ancestros y que somos todos esos datos que portamos, en los que muchas veces no tenemos ni siquiera conciencia de que eso existe y que no comprendemos cómo funciona. Y eso me permitió esta corriente hermosa, comprender que somos mucho más que este cuerpo físico, donde vamos a poder ver todos esos síntomas y esta realidad que me muestra algo en particular y que de alguna manera me expresó esa respuesta que yo buscaba. ¿Para qué a mí? Aquí lo conseguí todo. ¿Para qué Bueno, tenía esto en mi vida? y, y me encanta que cambiaste esa pregunta, porque justamente uno cuando se dice ¿por qué? ¿Por qué? Es como que uno ya se pone en un lugar más de víctima, como que bueno, soy víctima, no, Total, no puedo hacer nada, no depende de mí. En cambio, la otra pregunta, ¿para qué cosa? Bueno, te empodera yo, o sea, total, la única persona en mi universo capaz de cambiar esto, capaz de cambiar mi vida, soy yo. Y soy total, la única persona que lo puede hacer. Entonces, desde ese lado puedes hacer todo. Puede llevar un tiempo, porque esto es un camino, ¿no? Pero en ese sí. insistir se va poniendo más lindo todo. Y Sí, es así, tal eso cual. siempre es lo que de alguna manera les explico a esas personas que llegan desesperadas por algún síntoma que tienen en su vida o por algo que no logran hacer, y es verlo no como un peso o como una carga, sino como esa oportunidad de cambiar esa manera de ver la vida. Es esa ventana que te abre todas las posibilidades de cómo lo puedes ver, de cómo lo puedes interpretar, de cómo lo puedes manejar y no verlo como un castigo de alguna manera, porque cuando tocamos fondo por alguna enfermedad en particular o por algo en mi vida que me roba la plenitud, como problemas económicos, problemas de pareja, sentimos que solo nos pasa a nosotros, que somos los únicos que estamos graves y realmente eres muy afortunado de poder estar en esa situación que te va a llevar a algo mucho más hermoso que de repente no conocías si no hubieses tocado fondo de esa manera. Es lo que proponemos, viste, que siempre es que la persona sane su vida, que cambie su vida a Exacto, través de ese síntoma, ¿no? Eso que hoy me incomoda tanto, te vas a dar cuenta que hace un montón de tiempo venías pasándola mal, hace un montón estabas sufriendo, hace un montón exactamente, estabas repitiendo una y otra vez siempre lo mismo y vos decís, no, no entiendo, porque claro, siempre hay una lógica, pero hay que hacer todo un recorrido, todo un camino, ¿no? Para llegar, hay que ir exactamente. a sanar Para todas poder esas escuchar historias ese mensaje, y cómo uno, eso, tal cual, para poder escuchar ese y mensaje que te está trayendo esa enfermedad o esa situación en particular y comprender que de alguna manera eh, eso nos va a permitir hacernos muchas preguntas cuando comprendemos que podemos solucionarlo desde nosotros sin tener que depender de algo externo
creo que eso te empodera, eso te llena de fuerzas, de querer seguir, de querer continuar, de querer indagar, que fue lo que me llevó a mí a estar hoy aquí como consultora, porque quise Bueno, indagar siendo consultante bueno, en un síntoma, en el síntoma de mi hijo, contá, y me contá un gustó poquito de tu tanto. historia. Sí, contá porque Bueno, yo vamos a también quiero que contar un cuentes vos. poquito. Claro, Sí. dale, contá, contá. Digamos que este camino me trajo el diagnóstico de mi hijo, que está dentro del espectro autista, y de alguna manera yo estaba en uno de los momentos más oscuros de mi vida, no conseguía la solución y estaba buscando de manera desesperada alguien que me sanara a mi hijo, alguien que me devolviera a mi hijo porque estaba muy desconectado. Y en esa búsqueda, después de pasar por muchas situaciones, por hacer cambios alimenticios, por pasar por muchos médicos, por muchas terapias, eh, bueno, tomé conciencia de que a pesar de que hasta estaba haciendo un gran esfuerzo, no lograba resultados tangibles, a pesar de que había muchas cosas que estaba haciendo que me permitía de alguna manera que mi hijo estuviese un poco mejor, yo no me sentía bien, para nada. Me sentía desesperada, me sentía agobiada, me sentía encerrada. Y de alguna manera sentía que todos los esfuerzos que estaba haciendo no estaban dando resultados, porque no lograba que se sanara esa parte intestinal de mi hijo, ni lograba traerlo de vuelta, que él me mirara cuando le hablaba, no lograba estar en paz yo, estaba en una búsqueda constante de obtener ese resultado específico, ¿no? Que era liberarme del autismo, de alguna manera. Wow. Y haciendo mi trabajo en ese momento, yo estaba trabajando con alimentación libre de gluten y haciendo asesoría a algunas madres desesperadas por sus hijos. Una de ellas me muestra este camino y allí comprendí todo. Ahí comprendí que ya no tenía que buscar a nadie más para que sanara a mi hijo, que si bien es cierto, la medicina es maravillosa y es esa primera parte que nos puede ayudar a dar un diagnóstico y saber por dónde iniciar, por dónde empezar, por ver en qué parte de nuestro cuerpo tenemos ese síntoma en particular, eh, pues yo quería sentirme bien yo, a pesar de lo que estuviese pasando, y fue lo que conseguí. Sobre todo porque me permití sentir, o sea, completamente todas mis emociones, aceptar cuán desesperada estaba, cuán nerviosa, cuán ansiosa, o sea, esas emociones que no me permitían estar tranquila, no me permitían ser esa madre coherente para ese hijo que me necesitaba de alguna manera, porque estaba buscando todo afuera, no había buscado nada Claro. adentro, todo era ¿Y, externo. y qué te pasó en esa primer consulta cuando empezaste vos a liberar esas emociones? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue? ¿Cómo fue esa Mira, para experiencia? mí fue como una bomba de tiempo que estaba por explotar. Y ahí me permití sentir y drenar todo lo que me había tenido que tragar durante mucho tiempo para mantener un equilibrio en mi Sí, familia, para mantener todo tranquilo, todo armónico, pero dentro de mí no había nada de armonía, ni nada de tranquilidad, ni nada de coherencia. Y en esa primera consulta comprendí todo, comprendí que era yo quien estaba desconectada de mí, que era wow. yo quien no me permitía escucharme, que realmente era yo la que siempre había sentido que no encajaba, que no era mi hijo quien no encajaba, sino era yo, que él solo me estaba mostrando cuán Todo alejada lo que te estaba dolía, de mi claro, ser. de vos, claro, Y claro. me permití regalarme un tiempo para mí, que es lo que siempre trato de transmitirle a cualquier madre que esté desesperada por su hijo. Permitirte sentir completo en cada célula, en cada parte de tu ser,
eso que estás viviendo, esas emociones que están allí atrapadas y que muchas veces no te permite sentir, porque cuando las recuerdas, las revives, las puedes liberar. Y una vez que las liberas, logras ver la diferencia afuera. Contame qué Todo viste, cambia. qué le pasaba a tu hijo cuando vos ibas sanándote, qué te Mira, mostraba. lo primero, lo principal era sus problemas gastrointestinales. Digamos que Claro. eso era lo que a mí más me preocupaba, porque más allá de que estuviese el autismo, en mi hijo había un problema bien fuerte que era las diarreas que tenía por tiempos prolongados. Podía pasar hasta 22 días con diarrea. Y eso ya para mí era algo mucho más que una condición, era ya físico, un problema físico real, que a pesar de que había hecho millones de cosas, no lograba saber cómo ayudarlo. Ya había hecho todo, había cambiado la alimentación, había dado medicamentos, suplementos, etcétera, y no había mejoría. Mira. Cuando yo logro sacar y conectar toda esa ira que tenía dentro, ¡Wow! Me imagino lo que debe haber sido eso. Claro. por fin logro ver cambios en toda esa parte intestinal de mí. Cuando saqué toda esa rabia que tenía, que me había tragado durante tantos años y que estaba en mi consciente total. No me permitía ni verlo. Prefería ponerle adornitos para no ver esa parte oscura que me robaba la plenitud por completo. Y bueno, de ahí Eso millones es de un cosas milagro. salieron, secretos Ahí, familiares. bueno, pero Logré recordar y revivir todo lo que yo atravesé estando embarazada de mi hijo, a pesar de que era el hijo más soñado, más esperado, más anhelado. Ya tenía 4 años de casada, ya había cumplido todas las metas que yo quería, todas esas metas externas de tener casa, de estar estable económicamente, de tener una casa, de tener un hogar, o sea, todas esas cosas que nos ponemos para crear esa escena hermosa, ¿no? Para concebir. Y resulta que por determinadas razones no me sentía de esa manera, aunque amaba el estar embarazada, aunque amaba a mi hijo y lo esperaba con ansias, dentro de mí me sentía encerrada, sentía que había cosas que no podía expresar porque era lo que estaba viviendo, habían problemas familiares, eh, de paso, yo tenía placenta previa y me exigen que tuviese reposo. Y eso incluyó el tener que dejar mi trabajo, el tener que estar encerrada aquí en mi casa. Mi familia no vivía aquí, vivía en otra ciudad. Entonces también me sentía cada vez más desconectada, incluso de mi familia, de no poderlos ver. Y pues por supuesto todo eso se pasó a él, no porque yo así lo haya querido, claro. Y sino por porque supuesto fue que, lo que dio por claro, resultado vida. por supuesto. Y que está resumido también en la historia, en el árbol y en el clan, que no puede no estar. Pero yo lo que no quiero pasar por alto en este Total, momento, que lo contaste así como muy rápido, vos empezaste a tomar conciencia, te permitiste liberar emociones, que es lo que hacemos, ¿no? Y tu hijo, después de haber buscado y hecho de todo, y con esas diarreas que duraban hasta 3 semanas, eso dejó de estar. O sea, eso es un milagro. total, Que nosotros le decimos un milagro total. lógico, es esto, Son esos es esto que estás milagros contando, lógicos, que es son totalmente esos lógico, pero milagros vos decís, lógicos hermosos, ¿qué te que muchas parece? veces, perdón, no te escuché. No, claro, no, que es eso, sí, 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 eso, que es inmenso. Por eso no lo quería pasar por Mira, alto, porque, para mí fue volver a mi esencia. Para mí fue volver a sentir que sí podía ser feliz, que claro, sí valía la pena estar aquí, porque durante mucho tiempo en ese momento oscuro, incluso llegué a sentir que no quería seguir transitando esta situación tan agobiante, tan desgastante. Yo decía, Dios, esto no puede ser vida. Vivir desde un síntoma, porque toda nuestra vida era en torno a ese síntoma, y decía, esto no puede ser vida, tiene que haber algo más. Yo tengo que buscar la manera de solucionarlo. Y una vez que voy a la primera consulta y todo empieza a solucionarse, yo no puedo sino dar gracias y decir gracias, Dios, por fin estoy viendo eso que tanto anhelé. Sí, claro, total. claro, Mi hijo comenzó a decir sus claro, primeras claro. palabras, empezó a controlar el esfínteres, dejó de comerse las uñas,
Dijo mamá nuevamente, volvió a escuchar su voz, volvió a mirarme los ojos. Es, es lo máximo, es hermoso. Es Yo cuando dejar de es sentir ese hermoso. resultado y empezar a Mm, disfrutar de esos pequeños regalos que te va dando la vida. Es vivir es, cada segundo y agradecer cada logro, sin enfocarnos tanto en ese resultado final, sino empezar a agradecer día a día, cada avance, es, cada es. despertar, cada respiración, cada minuto de silencio que me permite escucharme. Es mucho más que anhelar la curación del síntoma. Es lograr agradecer poder vivir en coherencia. Eso para mí ha sido este camino. Me llevaste las Es eso, lágrimas. es eso. Es que claro, no, a mí también, yo desde el momento, cuando te conocí porque, bueno, Pablo Almazán leyó tu testimonio en ese mail que escribiste, y yo ya ahí te amé del primer momento, cuando escuché tu historia, con tanto detalle, como ahora cuando lo contás y te emocionás, Que eres tú y misma, en y realidad. nos pasa, bueno, Es ver esa ¿qué parte de soy ti en mí. yo? Pero es que claro, bueno, mirá, yo también lo que quería contar, yo una vez llegué a consulta porque no podía tener las amigas que yo quería, o no podía tener la amiga que yo quería. Y lo que me estaba pasando, vos fíjate, a mí me cita la maestra de mi hija, me cita para ir a una reunión con ella, para que están entrando mensajitos cuando hago así, porque los voy sacando. Y cuando voy a la reunión no había ningún tema académico ni nada, todo bárbaro. El tema era que la maestra estaba preocupada porque mi hija no tenía amigos. Pero no es que no se hablaba con nadie del grado, sino que salía al patio y había 250 chicos en el patio y ella me decía, ¿y con nadie? Yo no puedo entender. Y yo para mí fue una cosa, viste, de que claro, porque me Claro. dolió Ninguna madre muchísimo. quiere ver así a su hija ¿Cómo? sola. Claro, claro, y siempre están actuando, siempre son nuestros grandes maestros, donde más nos duele, lo vemos ahí, nos los tenemos tan enfrente, que nos muestran nuestro propio dolor, que está en mi pasado, está en mi embarazo y en mis ciclos. Y yo soy una persona que tengo amigas y soy muy sociable, pero ella me estaba mostrando esto, que eran todos los dolores que yo tenía guardados, ¿no? Entonces, por eso Total. también me Mira, identifico Maga, mucho, yo porque yo creo también que soy todo, mamá todo y eso que bueno. vemos, todo eso que vemos en nuestros hijos es como eso que no tiene escapatoria. Eso a lo que ya de mm, verdad no te puedes seguir haciendo el loco No como podés no decimos aquí mirarlo en más, claro, Venezuela. el No puedes no distraído. Bueno, mirarlo. acá decimos otra palabra, no te puedes hacer el boludo mucho tiempo, una vez que ya lo viste, claro. Y sí, Claro. sí, sí. Y sobre todo porque lo haces desde el amor, Mm, desde querer ver a tu hijo feliz, que es real, que eres tú ¿Qué soy realmente, es esa yo? parte de ti que no está Tal feliz, cual. que no está a Eh, gusto, que no está pleno. Entonces yo digo que es una oportunidad tan hermosa permitirnos ver a nuestros hijos y todo lo que ellos nos están diciendo, porque ahí no hay escapatoria. Ahí tú vas a buscar hasta lo más profundo, hasta el fondo. Ahí te vas a permitir observar desde el amor, más que desde la desesperación. ¿Qué puedo hacer desde el amor para yo ayudar a mi hijo? Que Haces realmente todo, te estás haces ayudando es a todo. ti mismo, ¿no? Claro, parece que lo haces por él, pero te estás sanando vos, te sanás vos y él te Exacto, muestra. porque y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que muchas veces estamos dispuestas a hacer muchas cosas por nuestros hijos que no hacemos por nosotros mismos. Ujú. Desde esa mirada mecánica, desde esa mirada, desde el primer nivel de conciencia, de alguna manera, ¿no? No nos permitimos ir a una consulta. Muchas veces las mamás que estamos ocupadas, que estamos con mil tareas, pues no nos permitimos ni siquiera ir a una consulta a expresar lo que estamos viviendo. Y poderlo hacer es el mejor regalo que te puedes dar a ti, a tu hijo y a toda tu familia. Tal Porque al cual. salir de ahí, esa mamá va a ser mucho más coherente, se va a Es, sentir mucho más libre, en armonía y mucho más despierta a poder ver todo lo que tiene alrededor y qué es lo que me está diciendo ese síntoma. Hablando como madres, ¿no? Pero, o sea, mucho más allá de que seas madre o no, el ir a consulta te da esa oportunidad de comprender
que somos y nuestro cuerpo está expresando todas esas emociones no sanadas que se anclaron en determinados momentos de nuestra vida, previo a nuestra concepción, durante nuestra concepción, estando en el útero materno y en la contemporaneidad. O sea, Ujú. es un tramo tan largo. En Es cualquiera de esos infinito. momentos se pudo haber anclado esa emoción. Y en una consulta te puedes permitir ir a ver cuáles son esas emociones. Empezando porque hay emociones que desde que somos pequeños nos dicen que no están permitidas y que si las sentimos somos malas personas de alguna manera. Sí, todas Y son esas esas emociones creencias. Mm, claro, políticamente incorrectas que que podemos vamos y sentir, buscamos, que hay que, que claro, vamos y buscamos y que nos permitimos sentir, no solo por una persona fuera de nuestra familia, sino por nuestro clan, por esas personas que de alguna manera elegí, obviamente, y que me mm, están dejando ver algo. Porque para tú poderlo solucionar, tienes que permitirte sentirlo, vivirlo, recordarlo, para poder liberarlo de alguna tal manera. cual. Lo que hacemos, y ahí estás contando también lo que hacemos en consulta, es acompañar a la Sí, persona a conectar con esa emoción, sentirla nuevamente en el cuerpo y poder expresarla, poder materializarla, poder decir lo no dicho, hacer lo no hecho, ahora desde el momento que aparece el síntoma y empezar a viajar en el tiempo hacia atrás y volviendo a conectar con esa emoción hasta rescatar a ese niño, esa niña herida y después más atrás, porque esto sigue. Ahora le contamos siempre a exacto, la persona que cuando viene a consulta empieza a descubrir, ya, ¿no? Empieza a ver algunas cosas que antes no había visto, se siente más liberado, liberada por todo lo que expresó, pero hay un camino, ¿no? Que es maravilloso que pueda seguir profundizándolo, porque ahí es cuando te cambia la vida, no en una consulta. En una exacto. consulta empezás a No, ver, pero en una consulta, o sea, la primera consulta, yo digo que es el primer bocado es, de ese plato delicioso que vas a poder degustar una vez a medida que vas avanzando. Pero claro, es probar y es lo que yo siempre trato de expresarle. Desen ese regalo de comprender todo lo que tenemos, todo lo que somos, desde mi cuerpo, desde mis emociones, desde mi mente, desde mis ancestros. O sea, porque todo eso soy yo. tal cual. Y Y cuando poder, y seguís, poder ver todas esas aristas es muy enriquecedor. porque la lógica la encontrás más atrás, la encontrás en el Total. transgeneracional, después de recorrer el árbol varias veces y empezás a entender cuál es esa identidad inconsciente que te opera, como si fueras una marioneta que no podés hacer otra cosa, te cuesta tanto, y eso es tan inmenso que por eso, o sea, yo, vos, vamos a consulta todos los meses, porque nos conviene, Total. Porque, no, y porque nos hace sentir porque algo se, mejor. se corrió. Claro, claro, nos hace sentir mejor. Siempre nos hace Y lo sentir que, mejor. Y por supuesto que no es, no todo es lindo y relajado. Aquí hace falta amarrarse los pantalones y permitirnos ver esas partes oscuras de nosotros, esas cosas que a veces preferimos no mirar porque me genera dolor, porque me genera angustia, porque de alguna manera siento que es culpa de otro, la culpa no existe. Es no querer asumir la responsabilidad de mi vida. Cuando yo comprendo o cuando adquiero ese pensamiento de que en mi universo solo estoy yo, te tienes que hacer responsable de absolutamente todo lo que pasa en tu vida. mm, Y todo, también tiene esa otra parte hermosa y es el comprender que también tienes la posibilidad de crear toda esa realidad que quieres vivir en tu vida. y ahí Pero te también, tienes que amarrar los pantalones. sí, y también tenerte paciencia en el proceso, en el camino, o sea, Disfrutarlo, mucha paciencia disfrutarlo. y mucho amor, porque también ahí entra la ansiedad, entra como que quieres ir a sanar todo ya. O sea, yo pasé Sin por duda un alguna. momento de que, ay, que bueno, que nos pasa,
¿no? Creo que Todos después pasamos por eso. y todos pasamos por eso. Entonces, como que Porque después llega un empiezas a ver punto, resultados y quieres ver los resultados cada vez más rápido. Pero tal ¿qué cual. pasa? Que si te vas en esa ansiedad de querer ver ese resultado final que tú tienes en tu mente, te pierdes de la posibilidad de conseguir ese tesoro hermoso que es poder vivir en coherencia, Mm, poder vivir en plenitud, porque debemos ser coherentes de alguna manera. Todo el proceso lleva su tiempo, todo el proceso tengo que vivirlo a full, de lleno, viendo y experimentando cada día, cada, cada emoción, cada cosa que vemos en nuestra realidad. Es permitirnos sentir nuestro cuerpo y nuestra realidad. Y disfrutarla, ¿no? Sobre todo. sí, y además este camino te lleva tan a centrarte en vos, a no correrte de vos, porque justamente todo lo que me trajo hasta acá es lo que hice por el otro, no lo digo por los demás, y no, ¿y cómo le voy a decir? Y todo lo que me guardo, renuncio a mí porque no puedo por el otro, entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y cuando vos entendés que eso que fue lo que generó los síntomas, ¿no? Porque todo lo que me guardé, lo que no dije, lo que no me permití sentir, porque es feo de decir y cómo se lo voy a decir. Bueno, cuando uno empieza a hacer todo ese camino, ya se para distinto, ¿no? Porque ahora ya sé que si lo que me trajo hasta acá era todo esto, y cuando uno se centra ahí, como todo su universo se acomoda y se pone más lindo. Entonces uno dice, ah, pero entonces tenía que ocuparme de mí, ¿no? Y sí, tenía que ocuparme de mí y todo lo demás se corrige. Es como que Así es es. eso también, que cuesta muchas veces ver, porque uno lo hace muchas veces por el otro y porque quiere ser bueno, pero se olvida de uno, ¿no? Que es el creador de ese universo, ¿no? Cada uno. Y es lo más Sí. importante. Entonces es Y que eres el recuperar, único que está, vos sos el realmente. único que existe Siempre, acá, siempre claro. somos nosotros mismos. O sea, es el poder entender que no hay un principio y un fin, sino que siempre soy yo haciendo diferentes experiencias humanas, que mi abuela soy yo, que mi hijo soy yo, que mi vecino soy yo. Es hacerte cargo de toda tu creación y es comprender que no hay nada fuera de mí, solo que tengo ahorita, en este momento, esa oportunidad de hacer esta experiencia humana y sanar determinadas emociones, pero siempre soy yo. Tal ¿Y cual. qué pasa? Que cuando comprendo y logro ver o verme en mis ancestros, cuando yo logro verme reflejada en mi abuela en particular, de la que soy doble y a la que estoy repitiendo muchísimas cosas de su vida, yo me permito entenderla, comprenderla. Entonces se acaban de alguna manera los juicios, porque yo elegí mi clan, yo elegí mi familia, yo elegí a mi madre. Entonces me permito ver que debo sanar de todo esto que me está mostrando. Más allá de ese tema de que no, la voy a perdonar. No, yo diría que el perdonar es como cerrar la puerta. Es querer una vez más hacerte el loco. Bueno, y, y me viene pasando últimamente, que se ve que también yo lo trabajé hace poco, pero vinieron varias consultantes que se llevaban muy mal con su madre, con su mamá, mucho rechazo, ¿no? Y cuando llegamos al punto donde recorres la vida de la mamá, una línea de tiempo de su mamá, ¿cómo terminan? Todo lo que se dan cuenta, ¿no? Ese entendimiento es impresionante cuando uno hace ese ejercicio y las cosas que pasan después. Es Así inmenso. es, Todo este así caminito es. te lleva a eso. Y te suceden después cosas que ni te imaginabas que iban a pasar en tu realidad. Y eso es que te sorprende. Entonces, y es por todo lo que vos vas trabajando, entendiendo, liberando, sanando. Por eso es tan Mira, maravilloso Maga, sí. y cuéntanos cómo te ha cambiado a ti la vida en todo este camino, en todo este proceso. Tú hoy eres mi invitada, mi invitada de honor. Y yo Ay, quiero no. saber cómo te ha cambiado, qué cosas han pasado. Bueno, yo cuando empecé este camino, cuando hice la jornada de 3 días, ahí porque esto fue como al principio de año, y yo hice mi primer jornada a fin de año, ¿no?
que era presencial en ese momento, que eran 3 días, una jornada con Pablo Almazán, que a mí me voló la cabeza ese encuentro, ¿no? Fue así, como muy, muy fuerte. Entonces, enseguidita ya me anoté en la primera apertura. Pero yo iba a ver qué onda. No iba diciendo, bueno, sí, yo quiero ser consultora. Yo iba a ver, porque me había parecido muy fuerte. Me había pasado lo de mi prima, que ya para ese entonces ya se había operado y ya el tumor no estaba más, pero bueno, estaba todavía el mensaje ahí, ¿no? Y, Sí, y bueno, y cuando hice la primera apertura, me encantó, me fascinó, yo empecé a atender enseguida, inclusive la primera persona que atiendo es a la mamá de mi ahijadita, que fue también, esa, y yo no era consultora todavía en bioexistencia consciente, tenía la primera apertura nada más hecha, pero ok. la verdad que fue tan fuerte porque esta nena, mi ahijada, había tenido 2 años antes un tema que era como, ¿viste esas cosas que parecen de mala fama o que Sí, lo de sí. ella? Era como muy grave, lo que tenía era una hipertensión endocranial, el diagnóstico, pero habían pasado 2 años y todavía esta nena seguía medicada, los valores no se estabilizaban, los médicos no daban con lo que tenía que ser. En ese momento casi se muere, mi dejadita de Bahía Blanca, le iban a traer en un avión acá a Buenos Aires, bueno, un montón de cosas. La cuestión es que yo terminé la apertura y trabajé con su mamá y trabajamos adentro de un auto, porque estábamos en una casa de veraneo, de cerquita de la playa, con un montón de chicos, no había dónde hacer la consulta ahí. Entonces me acuerdo que eran las 12 de la noche, y yo dije, bueno, arrancamos ahora o ya está, porque esto nos va a llevar un tiempo. Y nos fuimos al auto, yo agarré la mochila con un almohadoncito, todo, agua, y hicimos la consulta ahí que era la primera consulta que yo atendía, y era con ella, con esta mamá, que yo no conocía mucho de su vida, porque es la mujer de mi primo, pero no teníamos mucho trato de la historia de cada uno, ¿no? Pero yo ahí me maravillé y me sorprendí con todo lo que pasó, con todo lo que ella entendió, lo que se permitió liberar ahí mismo dentro del auto. Terminamos a las 3 de la mañana. Yo quedé así. Digo, ¿esto qué pasó? Una Qué gran cosa regalo, que, o sea, estoy segura que esa impresionante. consulta jamás la vas a olvidar. Bueno, yo creo que Nunca. ninguna Ninguna, pero, podemos pero, pero, olvidarnos, porque pero, siempre está en ti, siempre pero te esto, despierta. pero claro, pero yo al otro día, esto fue impresionante, porque al otro día estando en la playa, con esta mamá, con la mamá de mi hijadita, con otra prima mía que hoy es consultora, y yo, estábamos las tres en la playa abrazándonos, diciendo, la próxima vez que vayas a llevarla a hacer los estudios, vas a ver que va a dar todo normal. Y todos van a decir, bueno, al fin el tratamiento dio resultado. Y vamos a saber que fuiste vos, porque sos una genia. Bueno, eso fue maravilloso. Me acuerdo que nos abrazábamos las tres ahí, nos reíamos. Y eso fue lo que sucedió. 2 meses después, habiendo dejado toda la medicación 2 días antes, vinieron a Buenos Aires a hacerse los estudios y todo dio normal. Y eso fue Qué lo primero que yo hermoso. dije, esto es impresionante, ¿no? Y fue la primera consulta que hicimos una consulta, después ella siguió, inclusive se Qué, atendió qué, qué en. o sea, Ah, qué hermosa creación. no, O una creación, sea, pero mucho además, más de lo que te pudiste no, imaginar, seguramente. pero vos sabés que además de eso, al otro día que fuimos a la playa, había en la costa, en esa playa, en Montehermoso, había un delfín bebé que estaba muerto ahí en la orilla. Y nunca, yo hace 40 años que voy a esa playa, la primera vez en mi vida que veo un delfín ahí en la costa. Estaba el delfincito ahí y no tenía los ojos porque estaban comidos por las gaviotas. Y nosotros habíamos Dios, trabajado, la noche anterior, habíamos trabajado temas de haber visto algo horroroso. Y estaba el delfín ahí sin imagínate. ojitos. Y estaba ahí yo con mi ahijadita, con una de mis hijas, con la hija de mi prima, con la hija de mi marido. Estaban ahí todas las nenas. Hicimos como un ritual en ese momento, enterramos a ese delfín. Qué Ellas lo enterraron hermoso. ahí. Y ellas visualizaban cómo iba subiendo con sus ojitos azules ese delfín. Y fue una cosa impresionante. Y después de eso, lo que te cuento, que al tiempito vienen y todo dio normal. Por supuesto que esta mamá también siguió trabajándose en consulta, pero son esos milagros que nosotros vemos que suceden y es maravilloso. Es eso. Total. Y Y fíjate, que muchísimas veces necesitamos de alguna manera
para poder creer, ¿no? Cuando estamos desde ese nivel de conciencia uno, digamos que es todo lo que puedo tocar, sentir y oler, es ver para creer. Pero ¿qué pasa? Que cuando somos madres, de alguna manera, desde el amor nos permitimos creer en esa sanación absoluta. Y como somos energía, y solo basta con un pensamiento para crear esa realidad hermosa que quieres vivir, sean estos milagros lógicos. A mí me encanta, porque estamos hablando de esto y fíjate que no vino ningún niño a consulta. Son las madres, somos Total, nosotras las madres las que vamos y lo hacemos y sanamos, comprendemos, así liberamos es, y pasa lo que sucede después, ¿no? Es así es. impresionante. Bueno, y cortito te resumo cómo siguió la historia. Yo hice la apertura uno, hice la apertura 2 y yo empecé a atender y enseguida me llené la agenda, porque yo no podía atender todos los días. Trabajaba, yo tenía mi empresa, tenía 3 chicos, uno chiquito, mi bebé había nacido hace poco. Bueno, entonces es como que me pedían turnos y yo tenía que, uy, no, pero espera, para el mes que viene. Y yo decía, ¿cómo me gustaría dedicarme a esto? Pero en ese momento no lo veía posible. Además que estábamos pasando con mi empresa una situación económica difícil, después sumado a esto de que él en un momento se quiso ir, y yo tenía como 25 empleadas teníamos en ese momento, y yo no me veía capaz de llevar adelante todo, porque él era el que Sola, traía, claro, sola no, yo me ocupaba de que una vez que teníamos el proyecto, de que funcionara bien y que el cliente quisiera renovar contrato, pero los proyectos nuevos los iba trayendo mi socio, que se quiso ir en un momento determinado, y yo dije, ¿qué hago con todo esto? Que después me di cuenta también con el seminario de economía, que es maravilloso, que ya seguramente en algún momento por ahí, si lo querés hacer, es sí, hermoso. eso ya lo tengo en mi lista. Ah, ese seminario también es impresionante. Pero ahí yo me di cuenta de que de este sentir, ¿no? No sé para qué me metí en esta empresa, con todos estos empleados, con mis socios, que yo ahora no lo quiero, ¿no? Eso era como mi sentir en ese momento y todo lo que iba Total, guardando. Pero en un momento que Pablo iba mostrando las filminas, estaba hablando de distintos estadios de la gestación, ¿no? Si había un drama al inicio del embarazo, en el transcurso del ujú, embarazo, o si había un drama en el posparto, ¿no? ¿Y ok, por qué cuento esto? Porque cuando él hablaba de un drama en el posparto, el sentir era, no sé para qué me metí en esto, ahora no lo quiero. Y yo cuando leí eso me fui para atrás en la silla porque en mi historia está total, esto, que yo nazco después de una hermanita que nace y muere a las poquitas horas. Y yo tengo las fechas de ella, yo soy yacente de ella, y después nazco yo. Entonces está ahí el drama en el posparto. Yo lo tenía acá en mi empresa, lo tenía acá en mi empresa, no sé para qué me metí en esto, no lo quiero más. Y era de esa misma memoria, ¿no? Que también cuenta una historia anterior, pero está ahí. Y no solo eso, sino que también lo que que va encontré más en mi allá de esa historia, memoria consciente, de alguna manera, ¿no? claro, Para explicarle a las personas que nos están escuchando, que muchas veces no saben de esto, es sí, comprender que somos mucho más que esa memoria consciente, que es lo que nos permitimos ver, que creemos que es todo lo que existe, y resulta que somos mucho más que eso, somos pero mucho más claro, que esa memoria consciente. pero no solo eso, sino que yo me di cuenta que en muchos momentos de mi vida, como que al final de algo, yo sentía como que ya no lo quería más. Porque por ahí no me costaba iniciar un proyecto, lo arrancaba, llegaba un punto donde pum, no lo quiero más. Y ya me había pasado, y yo pum, no lo puedo, y otra vez, y no lo quiero más. ¿Y por qué? Porque yo lo necesito para, si esto me dio vida a mí, lo necesito tener en Total. mi vida si yo no tomo conciencia. Por eso es inmenso. Por eso Son y esas nos pasa, oportunidades que te da la vida, esos círculos, ¿verdad? Que se repiten y te lo muestran alguna oportunidad y no lo ves y te vuelve a dar la oportunidad y te lo vuelve a mostrar y uno en algún momento cuando tomas conciencia dices, realmente no es la primera vez que me pasa esto en la vida, claro, ya esto me había claro. pasado, pero no lo había querido mirar de alguna manera, no lo había querido ver, ya me había sentido de esta manera y más allá de mí, otro ancestro ya había pasado por Ni esta hablar. situación. Pero Entonces, bueno, que todos son es esas el todo, señales ¿no? y esas señales para sanar. Y tenés muchas oportunidades, muchas señales que te van a apuntar a sanar la historia que tenés que sanar, ¿no? Así es.
Y en Mira ese que ya, camino, ya casi se ha pasado una hora completa, yo no lo puedo creer, esto se fue volando. Y me gustaría, si hay alguien que tenga alguna preguntita sobre la decodificación bioemocional y la a existencia ver, consciente, que quieran que voy les leyendo, respondamos, ¿eh? aquí estamos totalmente Qué bueno, abiertas. qué bueno que preguntas. Aquí por Estoy aquí hay mirando acá hice muchísimos preguntitas. saluditos. Gracias a todos los que Ah, se conectaron, nos escucharon el día de hoy. Bellos. qué Pero bueno, lindo. si hay alguien que quiere hacer alguna preguntita, bueno, la puede dejar por allí y ahí vamos respondiendo. Y bueno, Maga, más allá de ser consultora, ahora hoy día eres comunicadora de Monopuente. Qué Qué lindo honor que es. tan Sí. espectacular. Para mí de verdad es hermoso poder estar hoy aquí contigo, el poder charlar entre amigas, porque te considero mi amiga, y Y el yo poder también. compartir un poquito con todas esas personas que nos escuchan cómo ha sido nuestro proceso y a dónde hemos llegado y cómo realmente nos cambia la vida. Yo hoy tengo la dicha de tener a mi papá, después de más de un año de no verlo, aquí en mi casa de visita Ah, y no puedo dejar de agradecer y de sentir que definitivamente la vida cada vez se te pone más bella. Ver a mi papá jugando con sus nietos, disfrutando, verlo cocinar y poder comernos esa comida que él prepara con tanto amor, para mí es la gloria. De verdad ay, es hermoso. qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y qué es eso? Es así, ¿eh? Es eso, es así. Mirá, y vos contás Sí. esto, y yo en este momento de mi vida también, en unos meses más, a fin de año, me voy a mudar a Mar del Plata, que es una ciudad que me encanta, que justo conté muy poquitito de mi historia, pero esta hermanita mía, que nace y muere antes que yo, muere en Mar del Plata, ¿no? Ok. Y yo sanando toda esa historia también, ¿no? Vamos a ir ahí, a vivir Y te ahora. cambia la economía, ¿no? Y De alguna manera. me cambió la economía, pero además te digo en serio, ¿eh? Yo, mi empresa tenía 25 empleados, pero teníamos un montón de deudas en ese momento. Y era muy fuerte porque yo todo eso lo estaba viviendo como, me estaba guardando muchas cosas porque no lo compartía. Si lo llegaba a compartir a mi marido, se moría en ese momento, si sabía lo que yo debía Así de es. tarjeta. Básicamente así. Y el ir pudiendo expresarlo, aunque sea en línea de tiempo, que uno va haciendo todo ese trabajo que es tan necesario, Es se ir fue, liberándonos de alguna es, manera de ese peso que cargamos día a día. claro, y después además Lo uno lo podemos va ver de pudiendo, esa manera, es lo permitirnos va, sentir, sin sentirnos ese, juzgados, tal porque, cual, sobre todo porque el otro que está frente a ti eres tú mismo. ni Y vas a hablar, contarle, como consultante, vas a contarle a tu consultor su historia, tal cual, tal. que es la misma, que es la que los une. Mira, aquí nos preguntan, ¿cuántos síntomas se pueden hablar en una consulta? Un síntoma por vez trabajamos. ¿Cuál es tu síntoma? ¿Qué es lo que más te incomoda en este momento? Y arranca por ahí. Arranca por ahí y seguilo. Porque después pasa eso también. Empiezan con un síntoma, vuelven el mes que viene, no, porque ahora y vuelven el mes que viene, no, porque no hay que cambiar de síntoma, por lo menos llegar hasta encontrar la lógica. Por lo menos 3, 4, 5 consultas. No se sabe la cantidad de consultas, ¿no? Sí, Pero hay que permitirse esa profundidad. Sí, pero porque más es de ahí una, cuando... sin duda Sí, alguna. ni hablar, ni hablar. Claro que sí. Sí. Aquí preguntan también, ¿cómo hacemos para desbloquear la parte emocional de dolores del pasado? En consulta, se trabaja en consulta. Y es hacerlo. Dense ese Eso. regalo hermoso de ir a una consulta. Entras a la página de Monopuente, buscas el consultor que quieras y ahora de cualquier parte del mundo le pedís un turno y ahí está, porque trabajamos online, algunos también atendemos presencial, pero digamos, cantidad de consultas está tan bueno el online que no hay límites, puedes Ha estar en sido cualquier maravilloso lugar, porque no hay límite. tal cual. Podemos estar en todo el mundo Y hasta y tiene unirnos beneficios en, de sí, estar en sí, tu casa, en tu lugar, de cuando estar terminás y estás cómodo, cansado, ya estás ahí. Sí. exacto. Después de haber llorado un buen rato, de no tener que salir a la calle, sino estar en Claro, tu ni agarrar el casita. auto, ir a manejar, ya estás en tu casa, es maravilloso. Así es. Sí es importante disponer de un lugar
de un espacio donde puedas estar solo, Acorde, tranquilo, exacto, por lo menos 2 horas que nadie te interrumpa y que vos puedas hacer una descarga ahí, porque si hay gente exacto. alrededor, esto tiene que ser un espacio para vos, ¿no? Para que te encuentres con vos y que puedas liberar emociones. Sí. Exactamente. Maga, qué hermoso tenerte aquí. De verdad, espero que esta sea la primera de muchas A mí me y encanta y que nos también. podamos seguir reuniendo para charlar, para disfrutar, para ayudar de alguna manera a quien lo necesite, a quien de alguna manera se sienta que no consigue la salida a eso que está viviendo, es mostrar esa ventanita hermosa que nosotras conseguimos y que hoy tenemos la oportunidad de compartir con muchas otras personas para que sepan que se puede, que es posible ser feliz a pesar de un síntoma y que si somos coherentes con lo que pensamos, sentimos y hacemos, podemos vivir en plenitud. Sí, y que hay que insistir, porque hay un montón de personas que ya arrancaron y están, que conocemos y que bueno, es eso, es falta más. Si todavía no se Porque así manifiesta en como tu decimos creación, falta siempre más. aquí en Humano Puente, se sana quien insiste, se El que sana quien insiste. insiste, tal El que cual. insiste se sana. Exacto. Así es, así es. Bueno, te Bueno, mando un amiga, beso. No quiero que nos ah, vayan a cortar sin poderlo dejar guardado. qué lindo. Le quiero agradecer a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon. Y bueno, quiero que sepas que este es el primero de muchos y que vamos a seguir compartiendo nuestras historias, nuestras vivencias y bueno, todo el conocimiento que tiene mi maga hermosa que se Vos, encarga ahora de genial. esta parte hermosa de lo que es Ay, ser una Ángeles, qué lindo. comunicadora. Besos, besos a Gracias a todos. todos. Los Gracias. queremos, los Te quiero. honramos. Gracias De a verdad. todos. Te quiero. Muchas gracias. Yo Besos. también. Chao, chao. Besos. Chao, chao. Gracias.